Esta es una reunión poco usual del Comité de Energía Nuclear y quiero, en nombre del CAE, agradecerles a todos por la invitación. Es una reunión que persigue un propósito poco inusual para las tareas normales del Comité. Es recordar a un diplomático de enorme calidad y que dio una enorme contribución al servicio exterior en sus 40 años de profesión. Es cierto que tenemos en el servicio exterior la suerte de tener un número importante de humanos, incluyendo uno de los oradores, el recuerdo de Adolfo Saracho. Sin embargo, el propósito de recordarlo a Adolfo es quizás incluso más allá de su propia figura. Adolfo Saracho fue un diplomático que durante 4 décadas desarrolló su actividad con una enorme responsabilidad. Era quizás el menos burócrata de todos los burócratas, e incluso en ocasiones el menos diplomático de los diplomáticos. Tenía características de trabajo bastante poco usuales, pero yo diría enormemente efectivas. La contribución que hizo la Cancillería es superior a lo que uno puede imaginar. Él se enfocó en una etapa de su carrera, justamente en uno de los temas de este comité, que es la problemática de la energía nuclear y las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad internacional. Y tuvo la imaginación, la visión, la fortaleza de espíritu de llevar adelante una transformación en las formas y en la capacitación de los diplomáticos que tenían que tener la responsabilidad primordial para el seguimiento del tema. Hasta ese momento, las cuestiones relativas al programa nuclear argentino, a las cuestiones satelitales, espaciales, a la visión de seguridad internacional, se seguían en la Cancillería en un proceso casi de persona a persona en la transmisión de los conocimientos, y vivieron diplomáticos de una enorme calidad que fueron construyendo la posición de la Argentina a través de los años, como el embajador Ortiz de Rosas, el embajador Julio César Carrazales, el embajador Alberto Dumont, el embajador Vicente Berazategui, el embajador Mario Cámpora, que fueron transmitiendo y formando colegas para el seguimiento temático de cuestiones enormemente sensibles, enormemente difíciles de negociación y que requería, además de la capacitación propia de la profesión, un barniz tecnológico y de conocimiento técnico específico, en el cual, hasta que llegó Adolfo, no existía de manera orgánica. Adolfo Saracho llega a la DIGAN y crea la dirección que hoy es quizás un sello de calidad profesional, de buena formación y visión global de las relaciones internacionales y sobre todo del manejo de poder a escala internacional. Yo lo conocí en Ginebra estando destinado en seguimiento de estas cuestiones, no lo conocí antes, no habíamos coincidido. Y llega a Ginebra y un buen día me dice: vos vas a ser mi sucesor. Yo era consejero de embajada, le dije: no tengo el rango, lo tendrás, me contestó en el acto, como si fuese el presidente de la Junta Calificadora. Y me dijo que yo había sido electo en ese momento por algo que él denominó como la democracia californiana. Es decir, las bases elegían a su sucesor, por cuanto elementos que solamente quienes estaban siguiendo esa temática tenían la capacidad de valorar cuál sería la conducción o la segunda etapa de la DIGAN. Esta tarde tenemos la suerte de tener algunos amigos de Adolfo y algunos colegas que trabajaron en ese proceso. Lo tenemos a Roberto de Girimelo, que desde el área técnica y en particular INVAP, la Comisión de Energía Atómica, tuvo la suerte de trabajar en todo este proceso. Un proceso complejo, un proceso difícil, era el que se abría después de la dictadura, era un proceso en el cual encontraba nuestro programa nuclear
en una etapa de transformación, un proceso que requería un análisis muy cuidadoso de las circunstancias que rodeaban al Tratado de No Proliferación y al mismo Tratado de Tlatelolco del que no éramos parte. Consecuentemente, ese vínculo especial que Adolfo enhebró con la energía atómica y con las empresas del sector fue particularmente significativo, y tenemos la suerte de tenerlo al doctor Chirimelo con nosotros hoy. También tenemos la suerte de tenerlo al embajador Sanz, que fue su segundo en esa etapa de formación de la DIAN. Y también al embajador Pedro Villaga Delgado, que no solamente comparten el pertenecer a una misma provincia, sino además el haber sido director de la DIAN. Así que yo quisiera empezar justamente con el testimonio del embajador Villagra en lo que es la significación de la DIAN y el rol que desempeñó el embajador Saracho al respecto. Embajador Villagra. Bueno, muchas gracias. Yo voy a comenzar haciendo una pequeña semblanza a Adolfo y los tucumanos, como ya decía antes en la antesala. Creo que la Cancillería están faltando un poco más de tucumanos, en realidad, ciertamente del calibre de Adolfo Saracho, sin la menor duda. Creo que él era una especie de mentor de todas las generaciones jóvenes de tucumanos que íbamos llegando al servicio exterior, y yo lo conocí así cuando ingresé en el año 77 en la Cancillería, y después me tocó, lo conocí en Ginebra, porque una cosa que también hay que decir, a pesar que este sea el Comité de Asuntos Nucleares, Adolfo era una persona de una conducta y de convicciones muy fuertes. Entonces él, cuando le tocó estar en Ginebra, cuando empezaron los problemas con la dictadura, con derechos humanos, él prefirió volverse a la Argentina, continuar el cargo que tenía allá. Y ahí él después se fue a Estados Unidos, y de Estados Unidos volvió en el 83, y en el 83 hizo lo que vos decías, Bobby, la creación de la DIGAM, pero con una visión de largo plazo, que eso es una cosa que había que destacar en Adolfo. Adolfo percibió los cambios que estaban teniendo lugar en la Argentina con la vuelta a la democracia, sin ninguna duda, que la estructura, digamos, si se quiere, de secreto que de alguna manera rodeaba a la actividad nuclear en la Argentina, que después se demostró que en realidad no era tanta, precisamente cuando se hicieron los procesos de apertura de los programas nucleares con Brasil. La Argentina tenía, como había venido sosteniendo a lo largo de los años, credenciales muy buenas en materia de no proliferación, al mismo tiempo que disfrutaba de la tecnología nuclear en todos los ámbitos del ciclo completo de combustible nuclear, gracias precisamente a los excelentes técnicos que tiene la Argentina y una inversión de muchas décadas continuada para preservar ese acervo que tiene la Argentina y desarrollarlo más. Pero Adolfo percibió que en esa etapa que empezaba en la Argentina era menester, como hablábamos también en la antesala, que la política nuclear vinculada a la no proliferación y a los desarrollos tecnológicos y científicos en general no podía estar divorciada de la política exterior. Es decir, todo lo que tenía que ver hacia las relaciones afuera del país tienen y siguen teniendo un contenido muy fuerte de relaciones exteriores, y Adolfo comenzó con su diplomacia de hacer amigos, que es una diplomacia muy eficaz. Creo que fue venciendo de a poco los resquemores que había en el sector nuclear argentino, creyendo que de alguna manera estos diplomáticos que veníamos a meternos acá, veníamos a romper el programa nuclear argentino. Creo que eso hoy en día está ya muy claro que no es el caso. Yo creo que hay pocos nuclearistas más firmes en la Argentina que la gente que pasa por la DIAN, ciertamente, porque hemos vivido de primera mano los extraordinarios logros que ha traído a la República la política nuclear argentina y sus técnicos. Pero Adolfo comenzó con esa bonomía que tenía, esa persistencia y esa
Capacidad de ser muy directo, como vos mencionaste, Uri, con el tema de la diplomacia no tan diplomática, pero eso le fue ganando con la confianza del sector nuclear argentino. Yo llego a estar en la DIGAN en el año 90 hasta el 91, cuando se hicieron los acuerdos de apertura del programa nuclear con Brasil, el acuerdo cuatripartito, la BAC, la creación de la BAC. Y para entonces ya la relación con el sector nuclear argentino había cambiado dramáticamente. Y ese cambio se reforzaba justamente por ver que la tecnología que nosotros teníamos y la ciencia y tecnología en general eran un instrumento extraordinario de la política exterior y para la proyección de la Argentina al mundo. En ese proceso, Adolfo supo formar también los equipos a los que vos hacías referencia, que por la única manera que tiene la Argentina de presentarse en el mundo no es solamente con la decisión, la visión, sino que además tiene que añadir la calidad profesional de los funcionarios que lo integran. Y en eso, sí, la calidad de los profesionales del servicio exterior que empezaron a trabajar juntos, formados desde prácticamente desde que eran terceros secretarios, porque la mayor parte de los que ingresaban a la DIGAN, Adolfo hizo una gran escuela de formación diplomática, no solamente en la cuestión de la proyección de la política exterior, sino también específicamente en la formación de cuadros técnicos de calidad en la Cancillería, especializados en estos temas. Y una cosa muy importante en la formación de Adolfo era un gran habilitador de las generaciones jóvenes, de los jóvenes más capaces. Habilitador en el sentido de dotarlos de responsabilidades importantes desde el comienzo, por supuesto supervisados a pesar de la diplomacia californiana, a la que confieso que cuando yo fui director de DIGAN no hice lugar. Es decir, yo soy muy bueno con Martín y otros trabajaron mucho conmigo. A mí me gusta mucho el brainstorming, el intercambio de ideas y todo, pero al final de cuentas el que toma la decisión es el jefe, porque así debe ser. Pero en eso confieso que, bueno, es la responsabilidad que hay que tomar, pero en eso confieso que Adolfo, en ese mecanismo de formación, nos dejó un legado de yo diría, un par de decenas o más de diplomáticos de primera calidad que pasaron por la DIGAN, y eso es algo que también tenemos que destacar en este sistema. Y vuelvo a lo que yo coseché después cuando ya fui director de DIGAN entre el 96 y el 2001. Ya para entonces, después de haberse hecho el acuerdo, de haberse hecho la BAC, el cuatripartito con el OIEA y todos los mecanismos de salvaguardia que eran tabú en los 80s y antes mucho más todavía, pero que habían comenzado a pagar en el sentido que permitía que la Argentina vaya afuera, en BAP, como que es una de las joyas de la Argentina, con la calidad de las cosas que producen y están entre los mejores productores de actores de investigación del mundo. Yo he tenido el enorme privilegio, siendo embajador en Australia, de estar cuando se inauguró el OPAL. Esa simbiosis entre la Cancillería y el funcionamiento del sector nuclear y de otros sectores técnicos, con Conrado Barotto también en la CONAE, produjo lo que debería ser el desideratum de la estructura argentina hacia el exterior. Es decir, la diplomacia no colgada en alguna parte, en alguna de las molduras del Palacio San Martín, que hay que preservar esa moldura, y el Palacio San Martín también, por cierto, pero inserta en los mejores sectores, en los sectores de avanzada de la República que los tenemos y que efectivamente permitan proyectar todo lo mejor que tiene la Argentina. La Argentina tiene muchas cosas y podemos proyectar lo mejor, y esa es una de las que yo rescato de Adolfo. Además, Adolfo fue un gran amigo, una persona generosa, y esa generosidad y su amor a la patria y a la provincia, que ambos compartimos, se refleja en su quinta, La Encantada, que son 7 hectáreas en el Corte, subiendo el cerro La Conquija, donde efectivamente ese espacio que él ha donado y ha preservado, y ha restaurado y regenerado con flora autóctona, lo muestra Adolfo Saracho en su plenitud.
Es decir, un hombre de progreso, un hombre de ver el mundo en su globalidad y sin embargo con las raíces muy puestas en su lugar, en su espacio, y ahí lo recordaremos siempre en Tucumán. Tengo que pasar un mensaje también de Mónica Pinto, que no pude llegar, y que me dijo que ella había trabajado con Adolfo allá en los tiempos de la formación de la DEGAN para proveer el sustrato legal de muchas de las cosas que se estaban haciendo, y me ha pedido que transmita su admiración por Adolfo, su cariño, y que le hubiese encantado poder estar acá. Ella es también una de las grandes figuras argentinas del derecho en este caso, y también muy vinculada a la Cancillería. Yo corto acá. Creo que nos hacen falta muchos Adolfo Saracho en la Cancillería, ciertamente, y también nos hacen falta en el país. Con más gente como ellos, podemos conceder que hasta alguno podrá ser de provincia distinta a Tucumán, ¿no? Si llega el caso. Gracias. Gracias, Pedro. Entre los conceptos que compartió con nosotros el embajador Pedro Villagra Delgado, creo que es una de las simbiosis que produjo Adolfo entre la Cancillería y los sectores. Y fue tan profundo esa marca que años después yo tuve la suerte de integrar el directorio de la Comisión de Energía Atómica varios años, justamente como consecuencia de ese proceso, y Adolfo me reemplazó en el directorio. Lamentablemente esa práctica no continuó, porque yo creo que esa relación íntima de conducción entre ambos organismos es clave para el éxito de objetivos y propósitos. Esta tarde lo tenemos con nosotros a un técnico, a un hombre justamente del sector, justamente de los que nos miraban con cara extraña, sin saber bien qué eran estos señores que pretendían disputarles incluso en formación el conocimiento técnico. Roberto Girimelo es un hombre de INVAPI, de la Comisión de Energía Atómica, y un buen amigo de todos. Roberto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Debo decir antes que estoy agradecido de la invitación, porque como han dicho, participé junto con algunos de los presentes aquí de una época fundacional de esta relación, y tuve que notar algo porque a mí esto me lo dijeron el viernes, así que de esta presentación, así que tuve que anotar algunas cosas, porque como decíamos hace un rato, la memoria de corto plazo queda un poco restringida, así que yo me voy a referir a hechos que ocurrieron hace como 30 años, que fue cuando hemos tenido vínculo y esta parte fundacional. Obviamente voy a coincidir, obviamente nunca nos hemos estado en contacto en esto, pero voy a coincidir previamente por la tarea que Adolfo Saracho tuvo en relación con la Comisión de Energía Atómica y con INVAP, y por el puente que tendió entre lo que digamos la tarea diplomática que existía y lo que yo llamo la fría y gris tarea de los técnicos, que a veces era poco cordial y menos empática, digamos, que la que uno encuentra aquí. Como decía antes, yo voy a referir a hechos que ocurrieron hace más de 30 años, así que seguramente van a estar teñidos por un recuerdo subjetivo que uno tiene de lo vivido. Por suerte uno guarda lo mejor en general, y sobre todo por el respeto, la admiración y el afecto por un amigo, que así lo fue. Y como verán, esos hechos se justifican por sí mismos, a pesar que no están seguramente registrados en actas o de esos eventos que ocurrieron. En el año 84, que fue poco después de lo que mencionó aquí Pedro sobre el tema de la aparición de Adolfo Saracho en esta tarea, yo estaba a cargo en ese momento de la gerencia de tecnología del Centro Atómico Constituyente. Mario Manicotti, que está presente acá, era director de investigación y desarrollo.
Juan Carlos Almagro, que está también por aquí, era gerente de plantas químicas en Ezeiza, y nos llega la idea, que aparece esta idea, que también fue mencionada por el embajador Villagrán, de Adolfo Saracho, de formar a sus muchachos en los conocimientos necesarios para que supieran, como se dice en el área de garantía de calidad in situ y de visu, de lo que hacíamos en Argentina en materia de tecnología nuclear y sus misterios de ese momento. También hicieron sus pasantías además en nuestras áreas, aquí en ese momento en Buenos Aires. Lo hicieron en Bariloche, en la planta de enriquecimiento de uranio del Canillero. Y esa fue una idea brillante. Realmente esa fue una de las primeras ideas brillantes que tuvo, porque luego sus muchachos, de los cuales hay algunos aquí presentes, tuvieron roles protagónicos en lo que fue primero la Dirección de Nucleares y Desarme, y luego que fue la DIGAM, en la Embajada y en el OIA en Viena, en otros destinos diplomáticos, como fueron mencionados, que fueron a lo largo del tiempo aportando conocimientos a la tarea que habíamos iniciado de proyectarnos al mundo, ¿no es cierto?, en proyectos que tuvieron mucho éxito, a los cuales me voy a referir seguramente. El ejemplo más destacado, ustedes saben, es actualmente, pero siempre hay alguien que representa eso, con el caso de Rafael Grossi, ¿no es cierto?, que está en una función que viene de esa época de formación. Seguramente hay muchos otros que han cumplido, como lo recordábamos hoy con algunos de ustedes al empezar esta reunión. Pero se apoyó al proyecto de Argelia, que en ese momento también empezábamos a tener relación. Acá está también Juan Gilgervino, que fue uno de los que desde INVAP proyectaron todo lo que se hizo en Argelia. Luego lo que se hizo también en Egipto y en Australia, y también en otras funciones, como en el caso que a mí me tocó cumplir. Yo durante casi 10 años estuve en un grupo asesor que asesoraba al director general del OIEA, en ese momento era el Baradei, del cual fui presidente durante varios años, y en la cual estuvo también como embajadora Elsa Kelly, que nos ayudó realmente muchísimo a cumplir esa función. Pero vuelvo a insistir, eso ocurrió porque habíamos tenido ese contacto previo con la gente que se había formado en los conocimientos y se había de alguna manera desmitificado muchas de las cosas que hacíamos. Así que esa parte fue muy importante, porque fue fundacional para la relación que nosotros tuvimos. Por supuesto, todo ese grupo y los que vinieron después heredaron directa o indirectamente la impronta que Adolfo tuvo al tomar conocimiento directo de lo que hacíamos, para luego, con su capacidad y con un lenguaje, y con su propio lenguaje, poder defender nuestras posiciones y virtudes. Voy a contar un par de hechos, simplemente como son anecdóticos, pero marcan eso que circunstancialmente nosotros no habíamos hablado antes, la característica que tenía Adolfo como persona pujante, ¿no? En marzo del año 85 compartimos con Adolfo, él era el jefe de la delegación, y otros colegas de CONEA y INVAP, no éramos más de 4, una misión a China para negociar un acuerdo nuclear. Recuerdo que los chinos en ese momento estaban, aunque parezca mentira hoy, pero estaban retomando la actividad del desarrollo nuclear civil después de una moratoria de por lo menos 1 o 2 décadas. Recuerdo que sus laboratorios parecían los del Lavoisier, tenían pisos de madera, de parquet, tenían las mesas de los laboratorios eran de azulejos. Realmente nos llamó la atención. Fue una experiencia inolvidable, ¿no? Como se dijo acá, Adolfo era decidido, pujante y avasallador. Y cuando ponía la mira en el objetivo, lo llegaba adelante sin mirar a los costados, iba para adelante. Seguramente por ello también, pienso, se habrá ganado también algunos críticos, ¿no?
En Pekín había un agregado de negocios en ese momento a cargo de la Embajada de Argentina. Y creo que después de esa semana trabajando con Adolfo de haber pedido varias semanas de vacaciones. La diferencia de hora y sobre todo la parsimonia de los chinos en elaborar las propuestas nos ponía verdes, porque realmente era muy difícil la conversación. Recordemos que hoy los chinos hablan el inglés mucho mejor que de muchos de nosotros, pero en esa época, además de la formalidad, no hablaban otra cosa que el chino, y bueno, además manifestaban sin ningún problema cierta desconfianza, y después de cada propuesta nuestra se pasaban un tiempo muy largo analizando en una mesa, ¿no?, de reunión. No creían en nuestras capacidades y lo manifestaban con rudeza, ciertamente, y nos hacían recordar a los conquistadores llevando espejitos de color, que era realmente una cosa así. Cada noche debíamos comunicarnos con Buenos Aires y no siempre Adolfo lograba que la embajada estuviera abierta. Y recuerdo que una noche decisiva estábamos en la puerta, eran como las 10 de la noche o algo así, y cuando ya se disponiera a abrirla a los golpes estilo sérpico, así fue, apareció en la esquina la figura cansina del agregado, que por suerte nos abrió la embajada, ¿no? En una de las cenas que nos ofrecieron había una mesa redonda y encima una de esas calecitas con infinidad de platos de comida china, no cantonesa. Se me ocurrió a mí empezar a preguntar, ¿qué es esto? Y decían, estos son huevos de 1000 años, y esto decían babas del árbol de la vida, y estos sanguijuelas del paraíso. Bueno, Adolfo, que estaba a mi lado, me tomó el brazo y me dice, Roberto, no preguntes más porque esta noche no comemos. Bueno, logramos, gracias a la perseverancia y empuje de Adolfo, un razonable, aunque light, acuerdo en materia de agua pesada, combustibles y materiales, eso sí, repleto de condicionales. Años después, cuando fue ya en el año 89, ya estando en Turquía como embajador, fuimos en una misión junto a Baroto, Osuna, Amaya, D'Amato creo que estaba también, a negociar un acuerdo con una empresa turca para construcción del CANE. La idea era que los turcos financiaran la construcción de un reactor prototipo en Argentina y otro en Turquía, y luego compartiéramos el negocio a nivel internacional. Todo había sido una preparación que había hecho Adolfo en su trabajo en la embajada de Turquía. Logramos, gracias a la perseverancia y empuje de Adolfo, un razonable... en ese momento nos alojamos en la embajada y teníamos largas tertulias en la cena y los desayunos, y teníamos, como es de natural, muchas desavenencias entre nosotros mismos, ¿no? Y Adolfo siempre la zanjaba con sabiduría y pragmatismo, porque él iba al objetivo, no se preocupaba tanto de las cosas que nosotros poníamos en los detalles. El acuerdo estuvo cerca de concretarse, pero finalmente quedó abierto para futuras negociaciones que incluyeron la visita a la Argentina del ministro de Energía de Turquía y de la empresa interesada, que era muy grande, tanto que había sido la que había construido el primer puente sobre el Bósforo en Turquía. En esa misión pudimos comprobar la capacidad de Adolfo de manejar las situaciones difíciles con una técnica que a mí por lo menos me sirvió mucho, que era tirar hasta el límite y aflojar antes que la cuerda se rompiera. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido, porque luego debí emplearla en mi tarea en el grupo que mencioné de la OIEA, donde había representantes de 18 países, del cual yo presidía, defendiendo intereses que eran muy contrapuestos. Él tuvo luego participación, como mencionó aquí el embajador García Moritán, directa en la CONEA, ya que fue miembro de su directorio, e influyó decididamente en proyectos vitales para que la continuidad de los planes de la tecnología nuclear en épocas de vacas flacas y difíciles para la actividad pudieran ser concretados. Bueno, no es mucho más lo que yo puedo decir. Muchos dicen que se acostumbra a destacar las virtudes de las personas cuando ya no están. Tal vez eso sea cierto, pero omitirlas es no darle crédito a esas virtudes también y al impacto que han tenido en la vida de quienes participaron de esa etapa, como mencioné antes, que fue fundacional. Al menos en este caso, de una relación que ha sido fructífera y sinérgica, como la que ha logrado entre la diplomacia y los técnicos, funcionarios y empresarios del área nuclear. Por eso, Adolfo Saracho siempre estará presente en nuestro recuerdo.
Roberto, creo que somos conscientes que Roberto Cirimero ha destacado un elemento central de la personalidad de Adolfo, que fue la perseverancia. Ese elemento que, junto con lo que señalaba Pedro, esa visión de cómo giraba el mundo, lo llevó a una orientación y a llevar a la Cancillería hacia una visión de futuro, preparándose quizás una década antes que el proceso con Brasil empezara. De hecho, siendo el director y habiendo asumido el presidente Alfonsín pocos días después, en su primer encuentro con el presidente de Brasil, Sarney, fue Adolfo Saracho el que le sugiere al presidente de la Nación que lo invite a Sarney a Pilcanillero, en lo que fue el inicio de un proceso que hoy conocemos y lo vemos bien afianzado a través de la BAC y otros elementos de esa relación prioritaria y estratégica que mantenemos con Brasil. Fue en alguna forma Adolfo el padre que una década antes llegó a la Cancillería a estudiar y a prepararse y a preparar a nuestro programa nuclear al proceso de transformación que se dio sobre los 90, incluso con la incorporación al TNP y la adhesión al Tlatelolco. Justamente en ese periodo, el que fue el número 2 de Adolfo fue el embajador Sanz. Javier, tiene la palabra. Muchas gracias, Bobby. Buenas tardes a todos. Efectivamente, me tocó ser, por razones históricas, el subdirector o el segundo de Adolfo Saracho. Esto se cumplía, yo estaba terminando mi misión en el Perú a principios del año 85 y recibo una llamada telefónica de un ministro, Adolfo Saracho, de quien yo no tenía la menor idea quién era. Me llama Adolfo Saracho y me pregunta si yo quería ser su segundo, acompañarlo a él en la Dirección General de Asuntos Nucleares y Desarme de la Cancillería, que se acababa de conformar. Naturalmente yo le dije que sí, con una condición, y él siempre la recordaba: si tenía una fotocopiadora. El tema de tener una fotocopiadora no era un tema menor en ese momento. Simbolizaba poder en la Cancillería, simbolizaba presencia en la Cancillería. Las fotocopiadoras, cuando estábamos en Ricardo Rojas, eran compartidas en los pisos por todas las direcciones. Adolfo Saracho tenía una fotocopiadora. Eso me impulsó a mí a decirle que sí a Adolfo Saracho. Cuando llegué a Buenos Aires, me enteré que Adolfo Saracho tenía otros elementos para haberme convocado a mí como su segundo, que recién empezaba a conformarse la dirección. Y era que él ya tenía mi padre era tucumano. Ahí yo creo que podemos cerrar un ciclo que Pedro no quiso hablar de la mafia tucumana, pero es así como se la conoce en la casa, la mafia tucumana. Mi padre era tucumano y había presidido mi padre en el año 67 las reuniones de Tlatelolco. Se analizaba el Tratado de Tlatelolco. Y Adolfo Saracho era un joven funcionario, era un tercer secretario que acompañó a mi padre en aquel momento, donde se trataron temas muy delicados y se llegó a soluciones muy favorables para la Argentina. Estaba también, lo acompañaba el secretario Berazategui y Orstein también, que siempre tuvo grandes recuerdos de esa reunión allá. Yo creo que esos fueron dos elementos que lo impulsaron a Adolfo Saracho a convocarme a participar con él en la DIGAN. Yo llego a Buenos Aires y efectivamente la DIGAN se componía de Adolfo Saracho. Yo era el segundo que recién arribaba y no tenía la menor idea de qué se trataba estos temas, y 4 funcionarios más, 2 dedicados al tema de desarme y 2 dedicados al tema nuclear. Todo esto que se hace después, durante ese proceso, con Adolfo Saracho al frente de la dirección, responde no solamente a la personalidad de Adolfo Saracho, a la impronta que él imprimió a la dirección, a su pertenencia al Partido Radical también, sino también a la carta blanca que le daba Jorge Sábato a Adolfo Saracho.
nosotros podíamos trabajar abiertamente con los temas nucleares. Jorge Sábato estaba muy imbuido, que era vicecanciller en ese momento, y amigo personal también de Caputo, que habían sido amigos en Francia también, y habían fomentado su amistad posteriormente. Nos daba una carta blanca para trabajar en los temas nucleares. Sábato era un hombre importante en los temas nucleares, por su trayectoria, su tío creo que era, no sé, Jorgito Sábato. Y teníamos una llegada, yo estoy hablando de temas más personales, del trabajo con Adolfo Saracho, que las políticas que se trabajaron en ese momento, que después voy a decir algunos comentarios. Teníamos una llegada, esto es inside information de la Cancillería, una llegada directa a Jorge Sábato. Jorge Sábato tenía armado su equipo de profesionales, que estaba su jefe de gabinete, el primero creo que era Evo Vidalton, después fue Gustavo Urrutia, pero nosotros no teníamos que pasar a través del jefe de gabinete, como es la costumbre en Cancillería, para pedir una audiencia con un subsecretario, el vicecanciller, siempre hay que pasar a través de un filtro. Nosotros pasábamos a través de Santos Dumont, que era la secretaria de Jorge Sábato, y decíamos que queríamos hablar con el vicecanciller según un tema determinado, y nos recibía automáticamente. Esto a nosotros nos daba, a la Dirección de Asuntos Nucleares, un aura especial dentro de la Cancillería. Y éramos considerados como los diganistas, los famosos diganistas, porque teníamos mucha movilidad dentro de la Cancillería. Pero Adolfo Saracho no solamente cultivaba las relaciones dentro de la Cancillería, que nos mandaba, me acuerdo, a recorrer los pasillos y las direcciones para hacernos amigos del resto de la Cancillería, que concurran a vernos a nosotros, etc. Y tenía una frase que decía: los amigos y benefactores de la dirección. Amigos y benefactores eran todos, eran mucha gente que él conocía fuera de la Cancillería, y los convocaba para charlar de mil cosas. Tenía como además una especie de una dirección de prensa al costado de la dirección de prensa de Cancillería, y venían periodistas, venía Daniel Santoro seguido, venía Martín Granowski, Guareschi, venían diplomáticos, venía Mónica Pinto permanentemente, estaba muy involucrada en el tema Tlatelolco, con las reservas, etc. Y naturalmente venían también de la UCD, me acuerdo. Bueno, esto hay que tenerlo en el marco del momento que se estaba trabajando. Argentina estaba con las manos libres, Argentina no estaba comprometida con nada, ni contra Tlatelolco, ni contra el NP, ni nada. Hacía 2 años que Castro Madero había anunciado que Argentina ya tenía la tecnología para enriquecer uranio. Entonces era un tema muy complicado. Argentina estaba en un índice internacional, estaba acompañada por Pakistán, por la India, por Brasil también en ese momento. Eran temas situaciones muy complicadas para nosotros. Y bueno, y Adolfo Saracho pudo ampliar digamos, espectro de amistades para convencer, digamos, porque éramos nucleares y desarme, que era un tema que tampoco los diplomáticos extranjeros entendían bien. ¿Cómo podía ser que esté una dirección que esté abocada al tema nuclear? El tema nuclear en ese momento a Argentina es bomba. En ese momento Argentina produce, enriquece uranio. Argentina es un país peligroso, no está controlada por nadie, acaba de terminar una guerra y Argentina está con las manos libres para enriquecer uranio. Y ahí me acuerdo, bueno, hay unas cosas que no las puedo contar acá porque sería muy peligroso, pero con Horacio, con Adolfo hicimos cosas muy divertidas también en esa época. Y por supuesto el tema ya con respecto a la formación de la dirección, era una obsesión de Adolfo formar a los funcionarios jóvenes. Adolfo no quería incorporar a la dirección funcionarios que viniesen del exterior. Tomaba siempre funcionarios que acababan de salir del Instituto de Servicio Exterior y los mandaba a hacer estallos o pasantías en Bariloche, en Ipapo, a donde fuese. Tenían que ir y volver después y presentar un examen ante Adolfo y ante mí también sobre lo que habían aprendido sobre los temas nucleares, que era una ciencia infusa. Iban a Bariloche, a Pilcanillero, etc.
De todos estos personajes que se acercaban a la dirección, me acuerdo muy bien de uno, que era el agregado científico de la embajada norteamericana, llamaba Tilney. No sé si usted no te acuerdas de él. Bueno, era un personaje simpático. Adolfo inclusive lo llevaba a la escondida, a la encantada, porque cada vez que había alguien que estaba medio díscolo, siempre tenía que ir a parar a Tucumán y Adolfo ahí lo trabajaba, etc. Pero hay una anécdota muy simpática. Tini estaba obsesionado con ir a Pilcanillero. Él quería ir a Pilcanillero, quería conocer las instalaciones de Pilcanillero. La gente de la Comisión de Energía Atómica y de INVAP finalmente aceptaron llevarlo a Pilcanillero. Llega a Bariloche y le preparan la ida a Pilcanillero, que es una ruta de barro, no sé si de tierra, no sé si hoy será igual. ¿Qué ocurre? En el medio del camino, o casualidad, hay un árbol caído en el medio estratégicamente para que no puedan seguir los autos. Tilney nunca pudo llegar a Pilcanillero, nunca lo vio. Y esas eran las cosas que trabajábamos con INVAP y la CONEA. Fue muy interesante el proceso que ya acá lo han mencionado, cómo de a poco la Cancillería pudo ir relacionándose con los técnicos de INVAP y de CONEA. Había mucha suspicacia con respecto a la Cancillería. Los temas nucleares eran manejados históricamente por la CONEA, por la Armada, básicamente, el almirante Kirchner, Castro Madero, y de repente irrumpía una institución nueva para querer manejar los temas internacionales vinculados al tema nuclear. Y era la Cancillería con Adolfo a la cabeza y empezando de a poco y con el apoyo naturalmente de Sábato, si no hubiésemos podido, creo, avanzar tan rápidamente en eso, hasta que todas estas suspicacias se fueron diluyendo de a poco. Y como mencionó acá García Moritán, yo creo que el tema importante, si quiere sacar más allá de la personalidad de Adolfo Saracho, que era una persona que quería no solamente formar cuadros, sino hacer una familia de sus funcionarios. Yo creo que hizo la familia que no tuvo con sus funcionarios. Y a lo largo de los años él siguió contactándose con sus funcionarios, a pesar de que muchos de ellos, en el caso mío, yo ya estaba alejado de los temas nucleares por razones de los traslados, qué sé yo, siempre se siguió contactando, hasta prácticamente su muerte. Me seguía mandando fotos de su jardín. Florecían sus balcones. Ahora, acá en la que vivía al frente mío, en la calle Juncal, me mandaba flores. Siempre estuvo en contacto con todos nosotros. Adolfo Saracho, esa fue la familia que no tuvo, los diganitas que estuvieron por todo el mundo. Yo creo que algo muy importante, más allá del tema de las exportaciones nucleares que podría hacer la Argentina y de todos los temas que se trabajaron en ese momento, un tema muy importante es el que acaba de mencionar García Moritán, el tema de la relación con Brasil. Era un tema en ese momento muy importante, la relación nuclear con Brasil. Yo no digo que usar una exageración, estaba hipotecada a través del tema nuclear, como estuvo en los 80 con la famosa cota. El tema nuclear fue en su momento un tema muy delicado en la relación con Brasil. La reunión de Foz de Iguazú abrió una brecha, y la invitación que se produjo después a Pilcanillero, a Sarney, fue definitiva. Y me acuerdo bien cuando fuimos a Pilcanillero y se estaba trabajando sobre la posibilidad de volver la capital, la Viedma de Carne de Patagones. Hicimos una recorrida ahí, que el que era el jefe de ceremonia en ese momento, que nos iba demostrando, era el actual canciller, Jorge Forí, que nos decía, bueno, acá va a estar esto, va a estar esto. Yo me acuerdo plantado al frente de un río, mirando el río, pensaba mi mujer que debe estar por ahí, decía, yo acá no vuelvo, yo no vengo nunca, no voy a tener que vivir yo, era un horror eso. Pero bueno, y después, naturalmente, ahí eso fue el inicio de un breakthrough con Brasil en muchos temas, y se abrió después a la VAC y todo lo que acaban de comentar acá. Bueno, yo quiero cerrar solamente mencionando que la experiencia que tuve yo y que tuvimos todos los diganitas con Adolfo Saracho fue una experiencia muy importante para nosotros, para nuestras vidas.
Adolfo Saracho dejó una marca en Cancillería y una marca que siguió de alguna manera los siguientes directores y funcionarios que trabajaron en la DIGAN. No sé hoy día si la aureola que en algún momento enmarcó a la DIGAN persiste todavía. Pero repito, todas estas cosas ocurrieron hace 35 años, un momento muy, muy distinto. Argentina estaba en una posición muy distinta en la que después estuvo a partir del gobierno del presidente Menem, y Adolfo Saracho peleó a brazo partido con todo eso. Quiero rescatar también la colaboración que tuvimos con toda la gente de la CONIER. Yo tengo acá, hoy venía escribiendo algunos nombres de todos los que me acuerdo, que era Abel González, Marincotti, Osuna siempre se iba con una valijita, no sabíamos si traía uranio, plutonio, qué sé yo, venía Osuna. El Capitán Orten, gran amigo nuestro, Dan Benninson, Paisa Campán, luchador, Miguel Estrada, Santos, D'Amato, Almagro, que está acá presente, Radichela, Cosentino, que nos venía a hablar de su historia como jesuita, en fin, Martínez Fabini, en fin, no quería mencionar nada más porque fueron para nosotros un gran ejemplo, y nos permitieron a nosotros generosamente introducirnos en este mundo infuso que era el tema nuclear. Nada más, y agradezco que me hayan incorporado a este panel y bueno, que hayan tenido la feliz iniciativa de hacer un homenaje a Adolfo Saracho, a quien todos queremos y extrañamos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Javier logró ir a DIGAN porque había una fotocopiadora. El motivo real por el cual Adolfo lo quería a Javier, no lo dijo Javier, era que de hecho en Perú se acababa de terminar la construcción de nuestra primera exportación, el centro de Guarangal, el primer reactor experimental que nosotros exportamos fue a Perú, así que no era por nada, no era por la tradición tucumana exclusivamente del padre de Javier, sino por el rol que Javier había desempeñado en nuestra embajada en Perú durante un proceso, el primero de una exportación, del traslado de técnicos, de una tecnología que estábamos probando en el exterior por primera vez. Y esa etapa marcó también las características de alguna mucho más complicada, que fue la exportación de un reactor experimental a Argelia, que fue el centro de nuestra atención diplomática y tecnológica y de INPAP y de la Comisión durante los años 80, y me alegro de ver al embajador Vicente Espeche Gil, que fue un actor importante en esa etapa. Y así como Adolfo lo ubicó a Javier y lo llevó a la DIGAN, después hicimos lo mismo con Vicente Espeche, que fue el director de la DIGAN, porque esa experiencia que él tuvo en Argel fue central como experiencia posterior en Egipto e incluso en la exportación a Australia. Pero una de las cosas que destacó Javier fue el hecho poco tradicional del comportamiento de la DIGAN. Teníamos nuestros propios periodistas, nuestros propios canales de comunicación y a veces hasta de lobby político, al margen de nuestras propias autoridades. Es cierto que éramos chicos malcriados del sistema, con lo cual nos dejaban hacer. Y uno de esos periodistas justamente fue Daniel Santoro. Daniel fue de los primeros que estuvo al lado nuestro, fue de los primeros que investigó, que se interesó, que entendió el proceso que estaba teniendo lugar en Cancillería. Por eso, Daniel, me gusta darte la palabra. Buenas tardes a todos. Primero, disculpas por el retraso, pero otro de los temas que apasiona a Adolfo, el submarino San Juan, me obligó a quedarme un poco más en el diario. Bueno, pero si voy, lo conoció Adolfo por el reactor en Argelia, bueno, por otras cosas, por una fotocopiadora. Yo lo conocí por información, porque en ese momento en la Cancillería del año 83, cuando era muy joven, no había el Caputo, que fue un muy buen canciller, pero tenía una estructura de prensa muy cerrada,
Entonces los periodistas jóvenes no entraron ahí de ninguna forma. Lo recibía el Gordo Cardoso, un genio del periodismo, ustedes lo recordarán, que entonces digo, ¿yo cómo puedo hacer para competir y que tener información como la que yo trabajaba en ese momento en la agencia ANEA? Hasta alguien me dijo, mira, anda a la DIGAN, dice que ahí hay un embajador que recibe a todos. Yo estaba en una agencia ANEA, una agencia chiquitita, y los grandes monstruos del periodismo tenían información realmente, bueno, golpeé la puerta y me recibió este tucumano, no me dijo culiadito en el primer, tardamos varias semanas, pero me abrió un mundo a mí, realmente yo soy parte de la hermandad de Adolfo, que hay muchos que no solamente hemos sido una relación periodista, diplomático, con una fuente profesional, sino mucho más que eso. Y ahí pude, entonces pasé a ser parte de este grupo que tuvimos, de este grupo de periodistas, como Martín Granowski, Guareschi y demás, que descubrimos que la diplomacia no era solamente la negociación política y los acuerdos comerciales, ¿no? Y me obligó a entender de cosas que para mí era chino básico, ¿no? Porque me ponía, vos era subdirector, pero con Grossi, con todos los demás que eran más jóvenes, y me explicaban, tenés que entender, Danielito, qué diferencia hay entre un misil y un cohete, un vector, y yo tenía que estar ahí, yo quería información, quería noticias, pero no, primero tenía que aprender qué era eso, qué era agua pesada, qué era el uranio, todas esas cosas que en ese momento nos parecía, bueno, nos parecía un poquito, ¿para qué todo esto? Pero con el pasar de los años, digamos, soy uno de los pocos periodistas que puedo interpretar, ¿no? Cuando discutimos ahora del submarino, y algunos dicen un submarino nuclear, yo lo sé porque me lo explicaron en la Liganita, ahí en forma clandestina, sin que los asesores directos de Caputo nos vieran, nos recibían y nos explicaban todas esas cosas, así que es una lástima que no, los periodistas, ustedes saben, manejamos un mar de conocimiento, ¿no? Como decía Borges, ¿no? Periodistas de 10 centímetros de profundidad. Necesitamos que nos expliquen cosas, y eso a mí me abrió la cabeza muchísimo con otro grupo de periodistas con el cual ahora por ahí estamos, por esta maldita grieta estamos distanciados, pero que nos puso en nuestra mochila un conocimiento que nos sirvió para toda la vida profesional, incluso ya en el tema de no solamente el on the record, el off the record, sino que cuando hay una cuestión nacional de por medio, ¿no? Una cuestión de seguridad. Entonces, una vez Adolfo me llamó y me dice, tenemos un gran problema con Brasil, hermanito, ¿no? Cuando nos decía hermanito, digo, algo nos iba a pedir, que era... Esto lo voy a contar porque estamos acá entre amigos y diplomáticos, y aparte es un off the record que pasó hace mucho tiempo. Dice, yo sospecho que los brasileños están por probar una bomba en la mina de Cachimbo, dice. Y eso arruinaba todos los planes y todo lo que había. ¿Y yo qué tengo que ver en todo eso? Pues, necesito que publiqué, culiadito, que la diplomacia argentina está preocupada por ese proyecto de las minas de Cachimbo. Dice, bueno, me explicó que había realmente una cuestión nacional que era mucho más fuerte que la primicia periodística y lo demás. Yo lo publiqué y se armó un despelote. Y eso que estaba en la agencia ANEA, no estaba en Clarín y demás, claro, yo no me había dado cuenta que también los periodistas a veces contribuimos en estas cosas que es una cuestión de Estado, ¿no? Y también le preguntaba sobre el Cóndor 2 en esa época, ¿no? Adolfo, contame, Adolfo, ¿qué es esto? No, es un vector de tiro vertical, que esto, que el otro. Pero mirá que hay versiones que dicen que no, es un verso. Hace 10 años más o menos atrás se desclasificaron los documentos del misil Cóndor 2, misil realmente, y veo el archivo de todas las cosas documentadas, veo informe secreto del embajador Adolfo Saracho. El misil Cóndor 2 fue construido con apoyo de la empresa alemana X, y además tuvieron aporte del combustible líquido que lo hizo un ingeniero. Sabía todo. Siempre digo, él ahí primó obviamente su carácter diplomático sobre lo que era para mí una ansiedad por tener una primicia, ¿no? Pero bueno, yo creo, insisto, que todos
formamos parte de la hermandad Adolfo Saracho de una forma u otra. Bueno, yo les adelanto, aprovecho este privilegio que me dieron para anunciarles que un grupo de amigos hemos sido nombrados por Adolfo como directores de la Fundación Adolfo Saracho. Ahí está Darío Magallanes. Darío, levanta la mano, por favor. Así que la idea va a ser seguir con el pensamiento de Adolfo, buscando llevar estos debates de política exterior, la defensa del medio ambiente a través de esa institución que tenemos el compromiso de crear en un ambiente completamente libre de una democracia californiana, como decía Adolfo, que yo terminé de conocer la dimensión de Adolfo, que siempre me quería invitar a Tucumán. Y yo digo, ¿qué voy a ir a Tucumán con el calor que hace en las vacaciones de verano? Pero tenés que venir, hermanito, Bueno, finalmente fui, y realmente poner un pie en la Encantada, ¿no? Era el relax, conocer un ambiente donde no había televisores, cosa que cuando fui con mis hijos era desesperación, pero a vos te pasó lo mismo, ¿no? Pero a las 24 horas mis hijos andaban por ahí clasificando insectos y mirando flores y todo este tipo de cosas y demás. Aparte, a los sábados a la tarde, Adolfo, porque él estaba en la planta baja, nosotros estábamos arriba, los invitados, yo veía que había una fila de personas esperando para hablar. Estaba Adolfo en una mesita y los recibía a todos tomando ahí un té y un café, y le recomendaba a jóvenes que estudiaran diplomacia, que estudiaran la policía y demás. Él tenía una influencia que no era solamente el diplomático que se dedica a su trabajo, a su expediente y demás. Eso realmente me asombró. Me asombró también, estoy respetando el pensamiento, las creencias de cada uno, pero una vez en la Encantada, los vecinos de él, que eran unos sacerdotes católicos, habían puesto una cruz de hierro enorme, feísima. No sé si alguien, por ahí veo parte de la familia, que era realmente la estética que tenía ese lugar con esa cruz. Y bueno, por esto de los árboles que se caen y las fotocopiadoras que aparecen, un día alguien se aflojaron algunos cables extensores, se cayó la cruz y ese lugar vuelve a tener la mística que realmente tenía. Así que son cosas para recordarlo. Y yo les quiero recordar de esta forma, ustedes realmente son los expertos en política exterior y demás, porque yo también tuve el privilegio de compartir la fiesta de 80 años de Adolfo, cuando él realmente estaba en una situación terminal. Y para mí son esas cosas límites que tienen que ver con la personalidad de una persona, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que se pone a llorar, que se encierra, pero Adolfo, ¿está seguro? Sí, yo debe ser una fiesta. Hizo una fiesta en ese lugar magnífico, con la mejor comida, una orquesta de jazz, porque cuando pasó por la Nueva Orleans había traído amigos, escritores, toda la cultura francesa de ahí, de jazz. Y después descubrimos los amigos que esa noche él tomaba morfina para poder estar despierto y atento con nosotros y demostrarnos el valor de la vida, ¿no? Y él quiso ver el amanecer desde la Encantada, ver el valle de Tucumán todo iluminado, y compartió con nosotros ese amanecer en esa circunstancia que a mí todavía hoy se me pone la piel de gallina por ese momento, por esa valentía que tuvo él, y transmitirnos este mensaje, que ustedes lo han comentado hoy, este mensaje que hay que carpe diem, hay que vivir el día, que creo que es uno de los mejores legados que nos dejó nuestro amigo Adolfo Saracho. Muchas gracias por escuchar. Gracias Daniel por los recuerdos. Quizás el mayor legado que deja Adolfo es que la DICAN sigue siendo un instrumento clave de nuestra política exterior. El actual director, que no pudo venir por motivos profesionales, Alejo Daimundo, justamente se incorpora en esa época. El actual subsecretario de Política Exterior, Gustavo Slaughter, es producto de ese proceso.
La DIGAN dejó en la Cancillería varios vicecancilleres, innumerables subsecretarios de política exterior de las últimas décadas. Y todo fue el legado de Adolfo Saracho, un colega que representó con enorme dignidad los intereses de la nación, que tuvo claramente la brújula y la capacidad de orientar la política exterior, y creo que esta tarde hemos tenido el mejor de los recuerdos, solamente para dejar testimonio de lo que ha sido un diplomático que representó con enorme distinción los intereses de la nación. Bueno, gracias a todos por haber